Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 oh. Diga conmigo, somos la casa de mi Padre, un lugar de de restauración. restauración. En la casa de mi En la Padre. casa de mi Padre, Diga conmigo, en la casa de en mi la Padre casa de mi Padre hay hay abundancia de pan. abundancia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? Jehová. Dice el versículo siguiente, dice el 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más alto que vuestros pensamientos. Son más altos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Basado en ese texto, he titulado el mensaje, lo he titulado La versión divina. La versión divina. Hay cosas que nos han pasado en nuestras vidas y tenemos una versión errada. Una versión, decimos, no, fue que Dios hizo esto. Es nuestra versión de la historia. Pero ¿cuál es la versión de Dios? Tienes una versión de lo que pasa en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, y asumes que tu versión es la real. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En la versión divina de Dios, Dios es el que sabe por qué suceden las cosas. En ciertos momentos de nuestras vidas, los cuales no son los mejores, nos hacemos argumento de una versión oficial, la cual pensamos que es la de Dios, y por ello llegamos a creer que la divina providencia es fuertemente injusta con nosotros, pero benevolente con nuestro prójimo. Y dices: pero yo no entiendo, Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Dios me da esto a mí? ¿Y por qué a fulano no le pasa así? ¿Y qué pasa? Dios es injusto. Esa es la versión que tú tienes. ¿Por qué le pasó esto a mi hogar, a mi matrimonio, a mis hijos? ¿Por qué fulano se murió y fulano servía tanto a Dios? Mira tanta gente que no sirve a Dios. Mira la economía mía, mira la de otro. ¿Y qué pasa? Y te pones como que comenzamos a juzgar a Dios. En la versión que tú y yo manejamos, no es la versión oficial. Hay una versión oficial que el único que la tiene es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a ver la versión divina, porque tú tienes tu versión de tu noviazgo, de tu matrimonio, de los errores que has cometido, de por qué las cosas no te han salido. Tienes tu versión, pero tú has preguntado cuál es la versión de Dios. Les voy de antemano a decirle: hay versión de lo que te ha pasado a ti en la tierra que aún aquí no lo vas a comprender. Lo comprenderás en la eternidad. Por eso dice Jesús: en aquel día no me preguntaréis nada, porque ya tendremos cuerpo glorioso, mente de Cristo real, 100%, y vamos a entender todo. Pero en el momento no. Habrán cosas que no entenderemos jamás, porque ocurrieron. Pero Dios nos las aclarará en la eternidad. Vamos a ver en el primer punto de este tema que he llamado la versión divina, ¿verdad? ¿Cuál es la versión? Primer punto, la versión del que se enfoca solo en el presente. Tú y yo tenemos un problema, nos enfocamos solo en el presente. Cuando una pareja necesita tener todo organizado para casarse, va a durar mucho para casarse o para tener un hijo. Cuando alguien necesita todo derechito para poner un negocio,
Va a durar para poner ese negocio, para proyectarse. Porque esa persona se enfoca solamente en el presente, pero no en el futuro. Ni tampoco en el pasado. Hay veces que en el pasado nos vamos a acordar de lo que Dios te ayudó, me ayudó a mí, te ayudó a ti. Nada más nos enfocamos en el presente que has perdido, pero se te olvida lo que Dios hizo por ti en el pasado. Entonces comienzas a tener una versión errada de Dios, errada de la palabra. Y como nada más te enfocas en el presente, de pronto en el presente los bolsillos están vacíos, las cuentas no tienen dinero, las cuentas de ahorro, la nevera no está llena, pero te estás enfocando solo en el presente y dudas de la fe, dudas de lo que Dios puede hacer, porque tu versión solo se enfoca en el presente, pero se te olvida de lo que Dios hizo atrás, en el pasado, y de lo que Dios puede hacer en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? No mira lo que el Altísimo hizo en el pasado, o ciertas cosas en el presente a favor de sus hijos, como también las promesas proféticas para el futuro. No, tú vives nada más afectado por lo de ahora. No es que yo quiero que Dios haga ahora, y eso tienes una versión errada. Te va a dar miedo surgir, te va a dar miedo ser atrevido, arriesgar, entrar en ese negocio, entrar en ese propósito, entrar en esa sociedad. Te va a dar miedo porque tienes una versión solo en el presente, en lo que oyes en la noticia, en lo alto del dólar, de la canasta familiar, en que la gente juega con la fe, en dudar de tu líder espiritual, en cosas así. Te enfocas solo en el presente, y eso te lleva a tener una versión errada de que Dios no está contigo. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 73, versículo 1. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Miren cómo comienza diciendo: Dios es bueno para los limpios de corazón. Dice la Biblia que Dios saca su sol sobre buenos, ¿y qué más? Dios es bueno para con todos. Y él comienza diciendo, dice en el versículo 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se relararon mis pasos. Estamos hablando de alguien que tocaba instrumentos musicales, alguien que tenía una virtud especial. Era servidor del templo, era escogido por Dios. Y dice el versículo 3, dice: porque tuve envidia. ¿De quién tuve envidia? Dice: de los arrogantes, viendo la prosperidad de quién. Cuando tú comienzas a ver la prosperidad del presente de muchos, te va a dar miedo, te vas a acobardar, vas a tener miedo de emprender, porque ves que ellos surgen rápido y te sientes amedrantado o amedrantada. Comienzas a ver, y es envidia como los ves a ellos prosperar, y quieres para tener paz. Y la versión tuya de Dios es que Dios los acabe, los arruine, los mate, los destruya, y que no les vaya bien. Porque tú tienes una versión de Dios extraña. Tú sientes que la versión de Dios es amor para ti, pero por lo demás que sea fuego consumidor. Tienes una versión errada de Dios. Y dice el siguiente versículo 4, dice: porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero, ni se enferman, está diciendo. No sufren ningún mal. Cambio yo padezco achaques, paro mal. Y dice el versículo 5, dice: no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. La gente que es arrogante no tiene a Dios, y tengo envidia de cómo ellos subsisten. Dice el 6, miren lo que dice el 6: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Y sigue diciendo: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, lo que anhelan se les da. Y dice el versículo 8: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Y termina diciendo el versículo 9, mira lo que dice el 9, dice: ponen su boca ¿contra quién? Y su lengua, hablan de Dios, se lisonjan y les va bien, ni se enferman. Es la versión que tú te has metido aquí en la mente. ¿Y para qué me voy a comprometer con Dios? Mira fulano, es la versión que se te está vendiendo. Esa versión instantánea, que hoy la gente quiere todo instantáneo.
Una versión, que todo sea como en el horno microondas, rápido. Y esa versión instantánea nos lleva a errar. Eso dice el versículo 9. Mira lo que dice esta versión. Biblia, la palabra dice: ofenden al cielo con su boca, con su lengua a los que habitan la tierra. Sí, hay que ser malo, hay que ser perverso, hay que cobrarse a todo. O sea, comenzamos a expresar lo mismo. Dice esta versión, mira lo que dice la traducción en lenguaje actual. Dice: con sus palabras ofenden a Dios y a quién más, y a todo el mundo. Y quieren que ya. Y tú y yo a veces terminamos comprando esa versión. Para ti, en tu versión, Dios te tiene aquí arruinado, estancado y acabado. Y terminamos creyéndolo. En cambio, ellos están triunfando. Porque nuestra versión se está enfocando en el presente solamente. Dice el versículo 9, dice que ellos pues han sido, el versículo 9 dice que con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. En cambio, tú dices, en cambio, yo pido perdón, les pido perdón a Dios, me disculpo con la gente. En cambio, ellos no le piden perdón a nadie y siguen tranquilos. Yo todas las noches: Señor, ayúdame, Señor, te fallé. Pero ellos no. Ellos no tienen que hacer eso. Entonces, como ellos no tienen que hacer eso, ellos ni piden disculpas ni nada. Y para ellos la vida sigue normal. Esa es la versión que tú y yo estamos viendo. Esa es la versión. No le pagan a la gente, se burlan de la gente, los engañan. ¿Sabes por qué tú todavía pides perdón y todavía tratas de arreglar las cosas en tu imperfección? Porque tú tienes el Espíritu Santo que te corrige. Dice el versículo 14, mira lo que dice. Dice: pues he sido azotado todo el día. ¿Y castigado qué? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Mira la versión que se da. Yo vivo una vida triste. Entonces te salen 3 cosas buenas y la ves como nada. Dice: he sido azotado. Yo todo el día, tú sabes el día que estuve hoy. Y cuando comienza en la mañana, en vez de experimentar la misericordia, en vez de experimentarlo, Dios me manda un castigo. Y esa es la versión que tú manejas. Eso te enferma. Eso te cruje el corazón. Te va maleando la fe. Te la va estorbando. Porque es la versión que manejamos. Estamos nada más por el día a día, lo que pasa, y no vemos más allá. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae ¿qué? No. ¿Sabes? Todo lo contrario, lo que dice la palabra. Cada mañana nuevas son su misericordia. Grande es ¿qué? ¿Su qué? Su fidelidad. Amén. No la tuya ni la mía. Nosotros no somos fieles con Dios. Fallamos. La fidelidad grande es la de Él. Y dice, miren lo que dice el versículo 21. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Pulsaba. Ay, que si tú apretaba acá, algo me dolió. A veces no es la salud, a veces no es un ataque cardíaco ni un paro respiratorio. Es que estás guardando tantas cosas adentro que llevas a impermeabilizarte, o sea, sientes así que el aire se te va. Ay, yo no sé. Te acostaste pensando mal. Te acostaste pensando que Dios no está contigo. Y te enfocas en el presente y dices: la verdad es que yo creo que Dios me quiere matar. Yo creo que Dios me dejó solo y tengo al diablo al lado. ¿Por qué? Porque hiciste esas punzadas. De la parte, los que vinieron el viernes en el servicio saben cómo el espíritu afecta el cuerpo físico, nuestro cuerpo. Y vimos cómo una bendición espiritual o un ataque de maldición puede afectar el cuerpo. Eso vimos el viernes. Y tú comienzas en tu corazón a sentir punzada. Ay, ¿qué tengo? ¿Qué será? Es la versión que tú manejas de Dios. Es la versión que estás manejando. Dice el 21, esta versión dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura
y yo estaba destrozado por dentro. ¿Por qué? Porque has creído una versión de Dios y comienzas a creer que Dios es tu adversario. Y la palabra adversario significa diablo. Quiero que lo sepa. Adversario significa diablo en nuestro idioma castizo. Y dice, yo estaba destrozado por dentro, dice la palabra. La versión natural te perjudicó tu fe y el actuar de Dios dañó tu fe. Y dice el versículo 22, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y hubo un momento en que él reflexionó y Dios le quitó esa imagen de esa versión que él tenía. Y comenzó a comprender que eso no era. Hay gente que te va a enseñar una versión de Dios, que Dios se complace en acabarte, en enfermarte y en cobrártela rápido. Dice, era como una bestia delante de ti, Señor, si soy hijo. Y a veces queremos que Dios nos ve como una bestia, tanto que Dios nos está hablando. Dios te trae hoy acá, te da herramientas, y tú sigues creyendo en cualquier que te bendice, que te habla. Tu espíritu tienes que tener discernimiento. El viernes veíamos acá, disculpe, se vuelvo a repetir, de cómo un espíritu mentiroso entró en bocas de profetas, ¿se acuerdan? Y decía la Biblia que en el trono de Dios estaban a su derecha, claro, en el Antiguo Testamento, a su derecha los ángeles y a su izquierda todos los demonios. Y un demonio salió y engañó a un rey. Tú no puedes permitir que todo el mundo te profetice. No le creas a todo mundo que habla por internet. Sé celoso. Tú no tomas agua de cualquiera que te dé agua. Tú miras qué agua es. Sé celoso, porque eso te va a amargar. Y dice el versículo 23, dice, con todo Dios me hizo ver, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano. ¿Qué? Yo quiero que usted levante su mano derecha, diga conmigo, gracias Señor, gracias Señor, porque no me interesa lo que piensen los demás, porque a mí y a mi casa siempre me has tomado de la mano derecha. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me has tomado de la mano derecha. Está diciendo siempre Dios, a pesar, he entendido otra versión. Yo creí que estaba solo y Dios siempre me estaba levantando. Yo vi otra versión. Yo nomás vi el presente de lo que me pasaba. Y dice, la traducción lenguaje actual de este versículo dice, a pesar de todo, siempre has estado conmigo. Tu poder me mantiene ¿con qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice el versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo. Y hay una versión que no sabía, una versión futura. ¿Cuál es la versión? Después me vas a recibir ¿dónde? Porque somos pecadores, vamos a fallar, pero tú estás luchando. Escúchame bien, tú estás luchando para algún día Dios te reciba en gloria. Habrá un día donde tus cosas cambiarán de nombre en la tierra, se te irás de esta tierra, pero allá hay un pacto, hay una versión divina que dice que Dios te recibirá en gloria. Mira lo que dice esta traducción, dice, y tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin. ¿Me recibirás con qué? ¿Con qué? Porque esto va a acabar. Y si no acaba el mundo, acaba para ti. El día que morimos, el mundo acaba para nosotros. Y dice, me recibirás con honores. Y dice el versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti, si tú no estás en el asunto, Señor, me da miedo. Me da miedo. Y dice el 28, dice el 26, dice, mi carne, habla de la parte física, mi corazón desfallece muchas veces y sigo luchando en la tierra. Pero hoy entendí otra versión nueva de Dios. Dice, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ya entendió, ya se enfocó. No es solo la versión presente, entendió la versión divina. Y dice el versículo 28, dice, pero cuanto a mí
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice esta versión. Dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todas les contaré, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Cuál es la versión que tus amigos conocen de Dios? Tus compañeros. ¿Cuál es la versión que conocen de Dios? Es la que tú les informas. ¿Cuál es la versión? La versión divina de tu vida. Dios tiene otra óptica, no la que tú quieres creer ni la que el diablo te quiere hacer ver. En el segundo punto vamos a ver la versión. El segundo punto vamos a ver la versión del que no reconoces sus equivocaciones. Ahí está la versión del que no reconoce sus equivocaciones. Hay gente que no reconoce que falla. Entonces, cuando tú no reconoces que fallas, siempre vas a ver a Dios injusto. Te vas a ver perfecto ante tus ojos. Siempre el culpable es la esposa, el hijo, el colega de trabajo, la iglesia. Pero no reconoces tus equivocaciones. Entonces te hace una versión rara de Dios. Hay altivez o juicio en tus labios. Muchas veces nos hacemos falsas versiones del actuar de Dios. Pero estos acontecimientos son por equivocaciones nuestras al escoger pareja, al meternos en ciertos negocios, estar en alianza con ciertas personas, al dejar el servicio a Dios o al alejarse de su casa. Entonces tú te alejas de Dios. Tú escoges con quien quieres escoger, porque tú escoges quien te da la gana, es cierto. Haces amistad con quien quieres, te metes en cualquier negocio y después te haces una versión de que Dios no te quiere bendecir. Y fueron tus errores. Fue nuestra equivocación. Hay cosas que yo me he equivocado, tú te has equivocado. Y no puedes desviarnos de la versión de Dios. Él nos sigue amando. Más bien nos soporta demasiado. Jueces capítulo 6, versículo 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían, ¿y qué pasaba? Los atacaban. Sigue diciendo hasta el 7: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni buey, ni asno. Y sigue diciendo: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Y dice: de este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Dice que ellos clamaron, Dios que invocaron al Señor. Dice el versículo 7. Y dice el 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de quién? ¿Qué están diciendo Gedeón? Dice: ¿quién dijo que Jehová está con nosotros? Mira todo lo que nos están robando, nos estamos quebrando, no nos sale nada, tenemos los bolsillos vacíos, paramos enfermos. Y Gedeón tenía una versión que le enseñaban sus padres, pero no le enseñaron la responsabilidad con Dios. Hoy tú aprendes, Dios bendice, Dios me ama, pero tu responsabilidad, tu parte administrativa, tu relación con la gente, si eres grosero, patán, eso vas a cosechar por muy evangélico que sea, por mucho que ayunes. Si no sabes tratar, si no siembras amor en la gente, vas a cosechar desprecio. Entonces tú quieres cosechar amor y atención de los demás. ¿Y tú qué siembras en tus hijos? ¿Qué siembras en tu familia? ¿Qué siembras con tus vecinos? Y cuando comienzas a cosechar eso, le echas las culpas a Dios. Dice, Dios nos ha desamparado y nos ha entregado. O sea, Dios dijo: bueno, y los voy a acabar. No. Con la pandemia mucha gente se pasó diciendo: es que Dios la mandó para acabarnos, para destruirnos, se va a acabar todo. Así fue cuando apareció el cáncer en los años 70, cuando apareció el SIDA.
a mediados de los 80, comienzos de los 90. Siempre la gente busca, es que Dios quiere destruir, Dios quiere acabar. Entonces dice, Dios nos sacó de Egipto y nos desamparó. Dios te sacó del mundo, aceptaste a Cristo y defiéndete como puedas. Esa es la versión que muchos manejan. Dios me dijo que me casara y ahora me dejó tirado. Dios me permitió graduarme en la universidad y Dios en el trabajo me dejó solo. No, hay que revisar qué estamos haciendo. Hay que revisar nuestra responsabilidad. Entonces hay que una versión acomodada y como que tú no tienes responsabilidad. Dice el versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente, dice: Señor, respondió a Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. La traducción en lenguaje actual, mira cómo dice: Gedeón le respondió, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas de Dios que hizo antes, pero ahora nos han abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Pero a Gedeón no le dijeron que a Dios no le gustaba la idolatría, y no le dijeron que su papá tenía una imagen de Baal, de Acera. No le dijeron que ellos habían dejado a Dios, dejaron de servir a Dios, dejaron de hacer culto a Dios, ellos no le dijeron que dejaron de buscar a Dios. Acuérdense que tenían una imagen de Acera, un árbol frondoso, tenían cantidad. Eso no se lo hicieron a Gedeón, solo le dijeron: Dios nos dejó solo. Dios no te metió con ese hombre, Dios no te metió con esa mujer, Dios no te metió a estudiar eso. Tú tomaste decisiones y tú tienes que hacerte responsable. La versión de Dios es bendecirnos, pero ahora nos ha abandonado. Esa es la versión. Si tú hiciste un fraude, hiciste algo, has velado por el mal contra alguien, eso puedes cosechar en tu maldad, en tu corazón. La versión con la que creció Gedeón era que Dios no es lo suficientemente bueno, y la gente lo dice: no, es que Dios no es tan bueno. Esa es la versión que nos hacen. Pero la Biblia me dice, la Biblia me dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Todavía lo dice la mía, todavía lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A Gedeón le dijeron: Dios ya no hace milagros, ya los milagros fueron para el pasado, ya no los hace ahora. Todavía Dios hace milagros. Tú eres el producto de un milagro. Y yo creo que antes que salga este año, hay un milagro que está en deuda contigo. Hay un milagro que está en deuda con tu familia. Hay algo que tú estás esperando que se dé. No te engañes porque otro tenga más que tú. Dice la palabra. Dice el versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 6. No, el versículo 14, perdón. Dame el 14, me equivoqué. Es: y mirando lo que él le hace un reclamo a Dios, y Dios hizo así, ve. Dios le miró así. Ay, niña. Cuando tú dices: Señor, ¿y qué pasa con esto? Y entonces, no era Jehová, era el ángel de Jehová, pero el ángel lo miró así. A su nombre. Dios dijo: este me está echando todas las culpas a mí. Hay gente que para separarse de Dios, para aislarse de Dios, le echa todas las culpas y Dios lo mira. Qué bueno que Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eres tú y yo que dejamos de orar. Eres como tú y yo que ponemos el congregarnos de último, el diezmo, el ofrendar, el adorar, el tener una intimidad con Dios. Eres tú y yo que olvidamos el lugar de devoción y Dios nos mira así. Él lo miró. Dijo: este tiene otra versión de mí.
Este tiene transversión y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice el Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Dice el 7. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué dice el versículo 8? Jehová envió a los hijos de Israel, ¿qué mandó? Hay otra versión: Dios mandó un profeta. Eso no lo dice Gedeón. Ustedes clamaron y yo mandé un profeta y dijo: vea, saquen esa imagen, dejen la idolatría, dejen esto que los voy a bendecir. Eso no lo decía Gedeón. Yo digo: quiero manifestarme, dejen esto, dejen aquello y crean en mí. No lo dijo Gedeón. Esto no lo dijo. El profeta le dijo: así dice Jehová, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Yo soy el mismo. Pero no lo oyeron. No lo oyeron. Y dice el versículo 10, mira lo que dice el 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios dijo: yo los voy a destruir. Pero no obedecieron mi voz, no me creyeron. No me creyeron. Eso no lo dice Gedeón, porque cuando tú no reconoces tus errores, todas las culpas es de Dios. Dios, diablo, el Dios y el diablo, el Dios y el diablo, el Dios y el diablo. Me echaron esto, me echaron. No. Hay una parte de responsabilidad tuya también. Todo no es el diablo. No. Y todo es Dios. Dice la palabra que no obedecieron su voz. Eso no lo está diciendo Gedeón, solo dice lo que Dios no hizo. Y dice el 10, ahora el 10, estamos leyendo el 10, ¿verdad? Sí, el 10. Ahora el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. O sea, Dios no hizo nada. Dios sí hizo, mandó un profeta y después mandó un ángel. Mandó profeta y después ¿qué mandó? Dios manda refuerzos espirituales. Dios ha sido bueno. El que tiene oído diga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Mandó su ángel. Primero manda un profeta, segundo manda un ángel. Y el 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Eso le dijo el ángel. Vamos para la tercera versión y para terminar, pero escuche, en este tema de la versión divina yo quiero que tú te enfoques. Ojalá cuando este mensaje salga en video lo aprecies y lo estudies y no sigas echando la culpa a Dios de tus hijos, a Dios lo que ha pasado con tus hijos, con tu familia. Hay cosas que nos tocan a nosotros responsabilidad, y hay cosas que no es culpa tuya, es culpa de cada uno, porque cada uno decide. Tú no podrás responder por tus hijos, ellos deciden. Primer punto, vimos la versión. En el primer punto, la versión del que se enfoca solo en el presente y se olvida lo que Dios hizo atrás, pero también lo que va a hacer ahora. Segundo punto, la versión del que no reconoce sus equivocaciones. Del que no reconoce sus equivocaciones. Yo como pastor me he equivocado, como esposo, como padre. ¿Cómo no voy a hacerlo? Claro. Y no se las puedes echar a todo el mundo. No puedes estar regalándole a todo el mundo tus equivocaciones, no. Entonces no hagas una versión de que Dios no está contigo. Él ha estado contigo y te ha amado y te ha soportado y te seguirá soportando. Tercer punto, la versión del que desconoce el estado eterno. Tercer punto, la versión del que desconoce el estado eterno. Cuando alguien parte de esta tierra sin cumplir proyectos o por una enfermedad, surgen los argumentos que esta persona fue burlada por Dios,
ya que hay algunos individuos que están vivos, los cuales pudieron levantarse de las puertas de la muerte, de la enfermedad, y su comportamiento no es muy piadoso y pocos dan gloria a Dios. Cuando tú ves que alguien se muere y dices, ay, pero era cristiano, era pastor, era apóstol, profeta y se murió, y comienzas tú a decir, sí, ¿qué pasó con Dios? ¿Dios qué hizo ahí? ¿Y por qué se murió de COVID? ¿Por qué se murió de cáncer? ¿Por qué se murió de todo? Y tuvo un resentimiento con Dios. No, es que esa persona no tiene una versión, desconoce el estado eterno. Acá todos vamos a partir, y aunque nos duela, es la realidad. Por eso hay que saber que tenemos una meta en la eternidad. Entonces, porque tú no te puedes agarrar y decir, ay, pero esa persona era piadosa, no se metió, y mira lo que le pasó. En cambio, esta o aquella persona, X y Y persona, mira cómo pasa y todo lo que hace. Mira, se accidentó, se prendió el carro y se salvó. Y fulano, que era temeroso y se murió de nada, amaneció muerto. Dice la palabra en Hechos 6, versículo 3. Buscad después entre vosotros a 7 varones de buen ¿qué? ¿Llenos de qué? Eran 7. Eran los mejores, escogidos, y entre ellos tuvo alguien en el versículo 4 que vamos a nombrarlo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el versículo 5, dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién? A Esteban. Miren, de todos hablan, pero recalcan en Esteban que tiene una particularidad. Dice, de todos ellos, estos 7, era varón lleno de ¿qué? Tenía fe a su nombre. Aparte, ¿qué más tenía? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Habla de todos, pero recalca en Esteban algo: lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos fe? Tenemos el Espíritu Santo, porque sí lo tenemos, pero tenemos una versión errada de Dios. Esteban no. Y dice que Esteban, si sabemos, nosotros fue uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban. Y en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice el versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿Dónde? Entre el pueblo. Evangelizaba, ministraba, oraba, confiaba en Dios. Dice que Esteban era muy usado de esos 7. Y dice la Nueva Traducción Viviente, dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Dice esta otra versión, dice, el arresto de Esteban, Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Dios lo usaba poderosamente. Dice el versículo 9, miren lo que dice el 9. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamados los libertos. Eran envidiosos esos libertos. Dile a alguien, cuídate de los libertos. Son envidiosos. Dice, y comenzaron a disputar con Esteban. Y dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Dice la palabra, la convicción. Dice el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice el 11. Dice el 12, y sobrevataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Dice el 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con nosotros? No sé. Pero enfrentó una prueba tremenda. Capítulo 8, versículo 1 dice,
Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice el versículo 1 y el versículo 2, mira lo que dice. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que a Esteban no lo pudo llorar su mamá, no lo pudo llorar su papá. Esteban lo dejaron tirado y lo tuvieron que buscar una fosa común. Pero si era un hombre que merecía una mejor sepultura. Era un hombre que sirvió a Dios. Y la gente se burló tanto que cuando murió, la gente tomó fuerza para perseguir la iglesia. La versión que muestra Satanás cuando ese cuerpo queda tirado, golpeado, fue que Dios no defendió a sus hijos. Y en voz baja lo cogieron y lo enterraron, lo sepultaron. Y nosotros podemos decir, Esteban fracasó, Dios le falló a Esteban. Mira cómo murió. ¿Por qué no lo libró como libró a Pedro, que lo sacó de la cárcel? Y tú y yo nos hacemos esas versiones y dices, ay Dios, ¿por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo aquello? Y comienzas a creer que Dios es injusto. Esteban quedó tirado ahí en la tierra. Para el punto de comparación, como un animal, como un perro, golpeado y tirado. Allí. Un hombre que era lleno de fe. ¿Por qué Dios le pagó así? Podríamos decir tú y yo. ¿Y qué pasó ahí? Dios, ¿qué pasó? Si fuéramos nosotros dijéramos, ¿y qué pasó ahí? Dígame, ¿y qué pasó ahí? ¿A ti qué te importa? Cuídate tú. Cuida qué pasa contigo. Sí. Ay, entonces la gente justifica. Por eso es que yo no creo en Dios. Por eso yo no voy a la iglesia. Por eso que yo no me consagro. Por eso es que yo no me meto. ¿Por qué? Buscas excusas y te haces una versión errada de Dios. Ahora vamos a ver, vemos la versión de Satanás, de la gente. Ahora te voy a mostrar la versión de Jesús con Esteban. Miren lo que dice. En el versículo, capítulo 7, capítulo 8, perdón. 2, vamos al versículo 3, perdón. Dice, y Saulo, no sé, lo dijimos ya. Vamos directamente mejor al capítulo 7, 55. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿dónde? ¿Dónde? Tú y yo estamos en esta tierra. Y tú tienes tus ojos puestos en lo que Dios te va a dar. Pero no se pueden olvidar para dónde vamos a ir. Dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? Cuando Esteban estaba allí tirado, iban a comenzar a tirarles piedras. Jesús no le falló. Jesús le dijo, te estoy abriendo la eternidad. Eso no lo vieron los hijos del diablo. Tú y yo no vemos cuando alguien parte con Dios, joven, viejo, no, pero él sí se ve otra versión. Él sabe que Dios no le falla a sus hijos. Y todo no se conquista en esta tierra. Y vaya al punto, lo que se conquista acá se vuelve nada. Dice Jesús, que Jesús estaba a la diestra de Dios. Dice que vio a Jesús, dice Esteban, vi a Jesús. Dijo, estoy viendo una visión y veo a Jesús a la diestra de Dios. Y dice el 56, dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Y al Hijo del Hombre que está ¿qué? ¿Dónde? A la diestra de Dios. Mira lo que dice la traducción en lenguaje actual. Dice, entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre de pie. ¿En qué? En el lugar de honor. En el lugar de honor. Lo veo allí, dice él. ¿Estaba qué? En pie. ¿Por qué Jesús estaba en pie? Le estaba diciendo a Esteban, le decía, te estamos esperando acá. Jesús se colocó en pie para esperar a Esteban. Jesús no le falló a Esteban. Jesús le dijo, aquí te estoy esperando, Esteban.
Aquí estoy en pie delante del trono del Padre, de Jehová Jireh. Jehová, estoy delante de Jehová, aquí al lado de él. Estoy diciendo, este es mío, este es mío. Yo no le fallo a los que me siguen. Esa es la versión de Jesús. Jesús dice, te destruyen el cuerpo, pero el alma no, te estoy esperando. Y dice, el versículo 59, dice, y apedreaban a Esteban. Pero como lo estaban apedreando, para que cambiara la versión de su Dios, él decía, Señor Jesús, ya que estás en pie, recibe mi espíritu. Yo terminé, me voy a graduar en la eternidad. Esa es la versión que tenía Esteban. Esa es la versión. Y dice el 60, y puesto de rodillas, como Jesús estaba en pie, él estaba de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y ya habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Murió. Él soltó a los que lo estaban atacando. ¿Qué esperas tú para soltar a la gente que te ha hecho daño? ¿Estar en la pena de la muerte? Yo he soltado, tu actitud no lo ve, tu gesto no lo muestra, tu proceder no lo ve. Él soltó. Él soltó. Él soltó. Cuando la gente no tiene visión en la eternidad, no perdona. Acumula millas de resentimiento y de odio. Y unos que acumulan kilómetros. Esteban no. Estaba enfocado allá en la eternidad. Dijo, Señor, no le tomes en cuenta esas piedras. Se fue. Se fue. Yo te digo algo. ¿Cuál es la versión que te lleva a no vivir en paz? ¿Cuál versión? Yo quiero que si puedes, colócate rápidamente en pie. ¿Cuál es la versión que te lleva a no vivir en paz? Esteban vivió en paz y cuando fue herido, perdonó y se fue en paz. ¿Será que mañana puedes comenzar una semana en paz? ¿Cuántos dicen amén? Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes? Jesús quiere que entiendas esta versión. Él te ama y Él te quiere bendecir. Y aunque se levante gente que tire piedra, Dios siempre te va a defender. Yo estudié esta palabra y tú puedes decir, ¿será que Dios hasta ahí llegó con Esteban? No. Dios cobró lo de Esteban. No lo cobró Esteban, lo cobró Dios. Mira lo que dice acá. Dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y dice la palabra, en el versículo 2 dijo, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice el versículo 4, dice, y cayendo en tierra, y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios te va a defender. Tú tienes que soltar. Dios te defiende cuando tú sueltas. Y Dios no se le olvidó lo de Esteban. Se le aparece a Saulo, a los soldados, sobre todo, y a Saulo dice, y dice bien lo que dice en el versículo 5, toma esta palabra hoy, y dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, y tengo algo contra ti, a quien tú persigues. Yo soy, porque dura cosa te dar goces contra el aguijón. Le dice a Pedro, le dice a Saulo, estás
persiguiendo a mis hijos. Y el que persigue a mis hijos me persigue a mí. El que se mete con la niña de mis ojos se está metiendo en contravía. Ante el gigante no creo en espanto, tengo autoridad y al Espíritu Santo. Montañas con lado, que Dios me levanto, al Dios verdadero elevo mi canto. ¡Vamos! Hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza cuando tu pueblo canta y te danza. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza cuando tu pueblo canta y te danza. Tengo un Dios que es real, que se mueve cuando yo le alabo. Tengo un Dios que es capaz, para él nada es imposible. Abrió el mar y aún los vientos lo